Buenas tardes, mi nombre es Paquita Marín y como presidenta de la Casa de Andalucía en Barcelona, organizadora de la presentación de la novela Natica de la gran escritora Lola Fernández Estevez, es un honor y un placer daros la bienvenida tanto a la Junta Directiva de nuestra entidad como al resto de los asistentes. En un principio, esta cita estaba prevista que fuera presencialmente, pero bueno, todo el mundo sabemos que con la pandemia nos ha obligado a reunirnos de forma virtual, que tampoco va mal. Sin más dilación, doy paso a don Antonio Menchón. Ante todo, muchísimas gracias, presidenta de la Casa de Andalucía de Barcelona. Sabido es de todos que la Casa de Andalucía nos tiene acostumbrados a realizar sus eventos en grandes escenarios y en lugares donde tiene una capacidad importante, representantes de las instituciones y las entidades que habitualmente se dan cita en las actividades de la Casa de Andalucía. No pudo ser, el espacio hubo que limitarlo, dadas las situaciones y las recomendaciones sanitarias, pero sí pudimos realizar con gusto esas actividades, esa prueba gastronómica y también la lectura de esos clásicos andaluces. Tuvimos la suerte de tomar contacto con un sinfín de amigos a los que nos habíamos encontrado ya en otras ediciones literarias y de conocer a alguien como, por ejemplo, la invitada de honor, que es precisamente Lola Fernández Estevez, una mujer nacida en Córdoba, en esa tierra de califas, afincada aquí en Barcelona, que disfruta precisamente de ese ostenta en medicina natural, amén de contar también con su carrera de filosofía, pero que tiempo se encandiló con la literatura y dejó a un lado todas esas cosas para darle a la pluma, al bolígrafo, al ordenador, escribir y transmitirnos historias, vivencias y emociones a través de sus libros. Por todo ello, hemos de tener en cuenta que Lola es precisamente la que cuenta con ese primer premio de novela a la que dio en llamar Tiempos de Sal, una novela de intriga donde también se aprecia el maltrato y las vicisitudes que llegaron a pasar muchas mujeres, amén de otras obras. Antes bien, yo sí quisiera recordarles que el origen principal es la presentación de esta Natica, de este libro que tuvo la diferencia de dedicarnos en ese encuentro que teníamos hace muy poquitas fechas en la Casa de Andalucía y que nos ha sorprendido gratamente, que se adentra en hechos reales y quienes hemos escuchado a nuestros mayores hablar de aquellas penurias que pasaron en tiempos de guerra y de posguerra, parece que nos hemos ido identificando con esas vivencias, porque si bien desde la historia transcurre desde Córdoba, pasando por Cerro Muriano, nos acerca a esas paredes encaladas en aquellas situaciones donde abundaba también en tiempos de guerra aquel revanchismo y aquel afán de poder y de hacer daño. Hemos llegado a leer cómo se llegó a formar aquel pelotón de ejecución para fusilar a toda una familia entera. Vivencias que nos han hecho rememorar algo que habíamos escuchado ya en el seno familiar. Y yo creo que quién mejor precisamente que ella, que la autora, para que nos transporte a esas vivencias y podamos conocer un poquito más a Damián el churrero, al piconero, al tío Manuel, al tío Papeles, a Natividad, a Mariquita, a Paca. Nos pueda explicar cómo nacía Natica con la ayuda de una vecina y de aquella mujer comadrona. Y le pasaba como a mí, me contaba mi señora madre: a ti no te han podido cambiar en la incubadora ni en el hospital, porque tú has nacido en el cortijo de abajo. Así parece que vamos rememorando parte de nuestra vida también a través de la obra. Tantas y tantas cosas que estoy seguro que ella, de escritora, explicarás cómo surgió esa necesidad de escribir y dejar colgada precisamente tus carreras. Ya nos explicarás cuál ha sido el artífice de que tú empezases en esa vida literaria, escribiendo y tomando tus anotaciones para dar vida a esos papeles y a esa historia. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la Casa de Andalucía que haya organizado esta presentación. También a ti, Antonio, por presentarnos a todos a Natica. Y sobre todo a todos vosotros que estáis aquí acompañándonos, que me hace muchísima ilusión veros. Natica, me acerqué a Natica, sabía que había un secreto familiar. Un secreto, no se hablaba de ello. Algo oscuro
intentaban no tocar el tema. Entonces un día mi tía Isabel me contó la historia de Natica. La tía Isabel era hermana de Natica y a la vez hermana de mi padre. Me emocionó, me removió por dentro y decidí escribirla. Decidí que eso tenía que salir a la luz. La historia de Natica es un hecho trascendental que es la causa, la consecuencia de toda aquella opresión que se ejerció en el franquismo. Ella es un ejemplo de todo lo que ocurrió a las mujeres en aquel momento. En ese restringido universo moral en que la mujer no podía vestirse como quería, que tenía que ir con manga larga, que tenía que ir con faldas abiertas para que su figura no, porque era pecaminoso. Era más importante el pecado que el delito. ¿Cómo callarte todo esto? ¿Cómo callar esto? ¿Por qué mirar a Natica? He intentado mirarla no en la historia como en letras mayúsculas, sino en minúscula, desde abajo, desde a pie del personaje, cosas que no vas a encontrar en los libros, ¿no? Natica es una injusticia y las injusticias es lo que mueve, yo creo, más a un escritor. La obra es una obra que empieza allá por 1926 y que finaliza en 1952. ¿Cómo has conseguido precisamente ir poniendo el hilo a la aguja para ir cosiendo precisamente día a día y paso a paso las vivencias y las emociones de toda esa obra y plasmarlas en ese libro, que tengo entendido, Lola, que es ya la segunda edición de Natica? Sí, y Natica también quedó finalista en un concurso, el concurso Tandaya 2017, cosa que me enorgullece, ¿no? Todos los datos que he recogido, aparte de los libros de historia, por supuesto, son de testigos muy cercanos, testigos que pues, te explican, por ejemplo, que iban a los moledares a comer, que no tenían ropa interior, que pasaban hambre, que había mucho miedo y poco pan, que comían cáscaras de naranjas. Tengo una anécdota de mi madre que me decía que ella no podía jugar porque al moverse con el vestido, al no tener braguitas, se le veía el culito. Entonces mi abuela le hizo unas bragas de lienzo moreno. El lienzo moreno es una tela áspera, que imaginaos, pues una zona tan sensible, y entonces ella se pasó todo el día dando vueltas a la calle para que se le viera que tenía bragas. Pues cosas así no vienen en los libros. Y humaniza, se llena de emoción. Piensa que en la época del franquismo, a partir de la Segunda República, que la mujer consiguió pues, que por fin en 1931 pues, se votara, cuando llegó el franquismo todo esto se acabó. Fue una vuelta de tuerca para las mujeres. La mujer no podía trabajar sin permiso del marido, la mujer tenía que estar en casa, era la ama de casa, era simplemente para tener hijos, acceder a la universidad, era todo tipo de trabas, estaba mal visto porque si accedías a la universidad pues dejabas tu casa sin hacer. Y todo esto, todo este catolicismo, todas estas ideas falangistas, lo peor de todo fue que caló en hombres y mujeres, no solamente en hombres y mujeres. Todo esto lo hemos arrastrado hasta ahora, ¿no? Gracias a personalidades como Natica, su rebeldía, ella se enfrentó contra aquella sociedad de la época. Ella quería ser libre, ella reivindicaba su sexualidad como persona. Con todo este contexto social, imaginaos las beatas a su alrededor, imaginaos... había un plan de franquismo. El franquismo urdió un gran plan y lo hizo a partir de la sección femenina. Con esto pues, mentalizaban a las mujeres para que fueran así, ¿no? Para que no tuvieran ningún tipo de actividad intelectual, ningún tipo de, aunque lo tuvieran, no lo podían desarrollar. Natica se rebeló contra todo esto. Natica quiso ser libre. Imaginaos ese contraste, gracias a personas como ella, mujeres como ella, hoy en día estamos mejor las mujeres. Natica, a pesar de ser una novela, no diría feminista, pero bueno, se puede ser feminista, si sacar a la luz las injusticias cometidas a las mujeres feministas, entonces es una novela feminista. Pero Natica es colorista, ella es la segunda hija de la familia Fernández, tuvieron 9 hijos. A partir de la familia Fernández, desde que nació Natica en 1926, vamos viendo cómo va evolucionando la historia, cómo llega la guerra,
cómo se desenvuelve, el hambre que pasaron, que eran personas que la mayoría no tenía afiliación política. Lo único que querían era sobrevivir, que se vieron envueltos en aquella vorágine. Que esto que tú explicabas del Cerro Moriano, en 1936, en julio del 36, cuando Jackie Podellano se hizo con todo el ejército de Andalucía en Sevilla, el día 6 de septiembre, en la madrugada, entró por Cerro Moriano el general Varela, arrasando con todo. Les daba igual que fueran civiles, que fueran niños, que fueran mujeres, que fueran ancianos. Mi familia estuvo en el paredón. Estuvimos a punto de, por aquí tengo primos y sobrinas, de no nacer, sin hacer nada, simplemente por estar allí. Se ve que tenía órdenes bastante concretas de actuar. Todo esto, con la excusa de la familia de Natica, podemos ir viéndolo. Es acercarse a la historia de una manera lúdica, no tan seria como los libros de historia, que son a veces tan pesados. Como vemos emociones, vemos personas, vemos cómo se burlan, por ejemplo, de la homosexualidad, cómo el patio en Andalucía, Córdoba en aquella época, las casas se distribuían alrededor de un patio. En ese patio se organizaban las relaciones sociales, allí jugaban en las cartas, las mujeres cosían, se bailaba, se cantaba. Cuando terminó la guerra, en la posguerra, todo aquello se convirtió en una cárcel. Todo aquello se convirtió en vigilar a las mocitas, en su honor, en la honra. Miraban cómo iban vestidas, a qué hora venía. Una mujer no podía ir por la calle sola con un hombre. Tenía que ser con una persona de la familia. Todo eso agobio nace una persona rebelde como Natica. Bueno, estamos seguros de que es historia y que está grabada ahí precisamente en esa escritura de Natica, en ese libro de Lola Fernández. Yo no sé si a Isabel se le ocurre también algún manifiesto, algo importante que sumar a la descripción que nos ha hecho Lola, teniendo una proximidad tan importante a la obra que nos narra a través de su libro, Isabel. Hola, buenas tardes a todos. Soy Isabel, hija de Isabel y, bueno, y sobrina de Natica. La verdad es que es una historia que yo también he ido conociendo a lo largo de la vida de mi madre, que me iba explicando cosas, lo del paredón, lo sabía y sabía la existencia de Natica, de su muerte y de la injusticia que se cometió con ella. Uy, disculpar, Spoiler. Sabéis que el libro está dedicado a mi madre, cosa que le agradezco muchísimo a mi prima, porque ella estaría muy contenta de verlo y de saberlo. Nada más. Mi tía Isabel ha fallecido hace poco, falleció en mayo. Curiosamente, mi tía Isabel y Natica estaban muy unidas y ocurrió una cosa espectacular. Murió el mismo día que ella, las dos con muchos años de diferencia, claro. Las dos murieron el mismo día. Con Natica, cuando terminas de leer Natica, no te lleva a ningún espacio político. Te deja solo, en el vacío, colgada, ante tu propia conciencia. Te obliga a replantearte si estás pensando por ti misma o eres libre o estás parasitado por algún sistema ideológico. Dice Ortega y Gasset, las ideas hoy son una y mañana otras. Yo creo que el fracaso de los metarrelatos de hoy actualmente le dan bastante la razón a este gran filósofo. Y también me lleva a reflexionar, porque al escribir una novela, como la vives, te causa una experiencia, como si hubieras estado allí. Igual que al lector, aprendemos después de leer una novela. Se nos quedan experiencias que nos ayudan a sobrevivir, a evitar errores. Natica es un error y hay que aprender de él. Hay que ser cautos con los discursos de los poderosos, de cualquier signo. El poder de por sí corrompe. Siempre hay que ser muy cautos. Para gente sin ningún tipo de animadversión, o sea, gente que cumple con su trabajo, pero en general, a los seres humanos, el poder nos corrompe, es inevitable. Me he sentido muy frágil y muy vulnerable ante la fuerza que posee el miedo para transformar en las mentes. ¿Cómo pueden dominar tanto? Y me asustaba yo misma al pensar qué hubiera hecho yo para sobrevivir. ¿Qué hubiéramos hecho todos? Lo mismo que ellos, supongo. También hay escenas muy divertidas. No sé si has llegado a leer lo del gato, por ejemplo,
cómo urden el plan de comerse al gato de la beata, con lo hermoso que estaba, el único que comía del barrio, mientras ellos se morían de hambre. Una cosa curiosa, la talla en la mili, desde 1936 a 1960, bajó a los españoles, de lo mal alimentados que estaban desnutridos, no pasaban de 1,60. Pobre gente, no comían. Ese españolito que nos presentaba el Alfredo Landa, ¿verdad? El típico bajito, es verdad. Todo ese periodo de hambre y de calamidades repercutió en nosotros, en nuestro físico, en nuestro psíquico. Lola es mi prima. Tengo que deciros que en Natica hay mezcla de recuerdos de mi padre y de mi madre. Lola, yo no sé si tú recordarás la calle Mariano de Cavia número 9. Pues allí transcurre la vida de los Fernández. La calle Mariano, los olivos borrachos. Le llamaban borrachos porque un olivo iba para un lado y otro olivo iba para el otro. Lola es sobrina de mi madre, claro, hermana de mi madre, su madre. Dime, Lola. Pues nada, me encantaría que esa obra que tú has escrito tuviera muchísima expansión como defensa de los derechos mancillados de las personas. Y aquí en este caso es una mujer, en otro caso puede ser un hombre. Cómo mutilaron las libertades y cómo se nos ha olvidado y cómo la gente joven sigue pensando que eso era mentira por el tema de tener que contradecir siempre lo que los mayores les cuentan, ¿no? Entonces está bien que la gente lo lea y se sensibilice y al leerlo lo llore y al leerlo lo ría y al leerlo lo sienta, ¿entiendes? Porque siempre los libros son mejores que las películas. Y te hacen sentir, reír. Claro, forma tu propia película con ello. Mira, Lola, una cosa curiosa, hablando de represiones, ¿no?, contra las mujeres. Desde 1939 hasta 1976, la mujer tenía que llevar un papel que le permitiera el marido para ir a trabajar. Sí. Un permiso del marido. Es que no hace tanto tiempo, está ahí, al lado. Yo era pequeña cuando eso, y me acuerdo perfectamente, mi madre tenía que tener autorización de mi padre para tener una cartilla. Una cartilla, no cuenta corriente. Una cartilla en el banco, que si no es por ella no te digo nada lo que hubiéramos comido nosotros, las papas como los pulpos, las patitas como los pulpos no hubiéramos comido. Bueno, muchas gracias, Lola. Me encanta que hayas escrito ese libro y me lo voy a beber. Te va a encantar. Muchos besitos. Venga. Blanca, ahora te doy el audio. ¿Ya estás, Blanca? Ya está. Hola, gracias por invitarme a tu maravillosa reunión. Un placer y un honor que estés aquí. Gracias. Me tengo que marchar a -4, o sea que tengo que dejaros, pero bueno, quiero saber qué proyectos tienes para el futuro. Muchas gracias. Bueno, tengo publicada del año pasado Operación Inuit. Esa la he leído, la que no he leído es Natica. Natica, no es de Operación Inuit sí, porque la compré en una feria. Operación Inuit es una novela de intriga muy actual. Precisamente trata de Está muy bien. Cómo reducir la población mundial y sobre todo de los ancianos. ¿Os suena de algo? Esto lo escribí hace 2 años. ¿Y estás escribiendo ahora? Sí, ahora estoy escribiendo una novela policíaca o novela negra, podríamos decir, es difícil saber definir bien el género, que se va a titular El astrólogo y los crímenes de Montjuïc. Espero que para el año que viene salgo un poquito de la historia y vuelvo a la actualidad. Es una novela que se desarrolla en todo el año 2019. Muy bien. Gracias. ¿Quién ha dicho antes que quería hacerme una pregunta? Paquita. Yo te quiero hacer una pregunta, Lola. Dime, Paquita. Sí, bueno, yo este libro lo he leído y la verdad que creo que es un libro y es una historia que merece la pena ser leído, pero yo creo que todo el mundo. Te preguntaría si está en todos los portales de venta como, no sé, Amazon, Corte Inglés, la Casa del Libro y todo esto. Y antes, actualmente, y debido a la pandemia, sí, ha variado un poquito esa situación y en estos momentos se vende solo por Amazon. Vale. Tanto en formato libro electrónico como en papel. Bueno, Natica fue una mujer avanzada a la época que le tocó vivir y nació en un mundo quizás equivocado.
y adelantado a su tiempo, ella fue adelantada a su tiempo, en un régimen de patriarcado, como se ha visto y como tú bien has explicado, en una posguerra muy dura para todo el mundo. Yo te preguntaría a ti, como autora del libro, ¿crees que en aquella Córdoba sultana, mora, judía y cristiana había muchas naticas? Posiblemente las había, pero estaba una cosa que era el miedo. Sí. El miedo a ser señalada, el miedo, incluso si no se casaban pronto, ya sabes que era para vestir santos. La única visión de una mujer era casarse. Supongo que sí, había mujeres que pensaban como ella, lo callaban. Pero yo creo que la mayoría no. La mayoría fue contagiada por esta. Es que fue muy fuerte la presión nacional del catolicismo para encauzar a las mujeres y relegarlas solo a ser amas de casa. Fue una mentalización muy fuerte, tanto que yo creo que la arrastramos todavía. Sí, yo creo que sí. Bueno, creo que sí, que todavía hay muchas por el miedo, por el que dirán, porque no tenemos una economía lo suficientemente saneada como para no depender, y bueno, creo que esto todavía existe, pero creo que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, y que nos queda mucho que avanzar, por supuesto, pero... ¿Tú no recuerdas un dicho que decía, es una mujer de su casa? Era un halago. Mentalizada, criadas solamente para atender los quehaceres de la casa. El hombre era el que estudiaba, el que trabaja, y la mujer era una dependiente de él. ¿Cuántos cerebros, cuánta inteligencia se ha perdido para la sociedad, ¿no? De tantas mujeres válidas que podían haber aportado su granito de arena para mejor desarrollo de todos? Pues no. Bueno, como os he comentado, es para aprender, para no volverlo a repetir, para darnos cuenta de lo que tenemos, para apreciar que poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad. Nos falta todavía mucho, para no echar ni un paso hacia atrás, para ir con cuidado con los discursos, para que no nos engañen. Para eso sirve leer, para eso sirve la historia. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Sí, mira, José María Casas quiere preguntarte. José María. Hola, ¿me escucháis ahora? Hola, José María, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, soy José María y Eli de la Casa de Granada. Gracias por invitarme y voy corriendo a comprar el libro porque me habéis transportado en el tiempo. No soy de los pocos que no he leído porque además he venido invitado de hoy mismo y me ha gustado muchísimo. Gracias. Y sobre todo me ha gustado, Lola, que has dicho sin partido ni tendencia política. No. Nos has transportado en el tiempo. Además, me has dicho una cosa muy bonita, es historia real de lucha, y eso es fantástico, porque hoy en día necesitamos estas personas que nos lleven a este mundo de que nos recuerden que el hambre existe, que la lucha propia y colectiva existe, y esa historia, esa mujer es buena, buena, buena. Es una historia real, es un secreto familiar, y nos habéis llevado vuestro Cuéntame de Lola Fernández y vuestros amigos. Me os ha gustado muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Tocado la fibra. El libro te va a gustar más. Zaira. Muchísimas gracias. Zaira también es muy importante. Zaira es descendiente también de Nática. ¿Zaira? Sí, hola. Hola, ¿qué tal, Zaira? Bien, bien. La abuela de Zaira era hermana de Nática. Solamente nos queda una tía, ¿verdad? Sí. Solo nos queda una tía. Mi abuela, sí. ¿Qué tal? Pues muy emocionada, la verdad. ¿Qué sabes tú de Nática? ¿Qué te habían contado la abuela? Pues la verdad es que esta historia para mí es una historia grabada a fuego, la verdad. Es una historia triste en la familia, ¿no? Entonces me llena de emoción porque, bueno, pues de alguna forma en la novela pues le da luz, ¿no? Aunque, bueno, en fin, no quiero hablar mucho, estoy muy emocionada. Es que bueno, no te preocupes. No estaba preparada, no sabía que me iba a dar la palabra. No te preocupes, Zaira. La abuela siempre ha recordado a su hermana, ella siempre ha recordado a su hermana y la verdad para ella ha sido bastante triste la historia, pero bueno, no deja de ser una historia que, bueno, que hay que recordar y que sirve pues, para dar ejemplo, para aprender y que estamos... Muy bien. ¿Dónde estás, Zaira? Estoy en Salobreña. En Salobreña, en Granada. Muy bien. Me he conectado al móvil para escucharos
y la verdad es que me encanta. Tengo que decir que, bueno, como yo ya conozco una historia, ¿no? Como yo ya conozco la historia, el libro todavía no me lo he terminado de leer. No me lo he terminado de leer. Tuve que parar y ahí está pendiente porque me lo terminaré porque me encanta cómo escribe. La verdad es que es muy fluido, se ve muy bien la descripción, el detalle. Muchas gracias. Y bueno, ahí estoy viendo a mi prima. Ah, ¿es tu prima? Ah, no la conozco, ¿sí? No la conozco. Ya la familia se me escapa. Estamos muy lejos. Es la pilla, es la Pepi. ¡Pepi! ¡Ah! Por favor, otra sobrina, es que no la conozco personalmente. ¡Claro! ¡Lolita! ¡Soy yo! Pepi sí. Vamos a ver. Su madre era la hermana pequeña de Natica. ¿Qué me dices de Natica, Pepi? Ay, pues muchas gracias por darle visibilidad y dejarla para la posteridad. Que quede en el recuerdo ya por siempre. Pues sí. Y la familia, el apellido. Es que yo me he criado con esta historia desde chiquitita. Yo estaba muy pegada a la abuela, ya sabes, a la tita Carmelita, en fin, a todos. Y me he criado con esta historia y lo tengo pues dentro de mí, vamos. Sí. Y te lo agradezco mucho. Pepi llama desde Córdoba, bueno. de Córdoba a La Llana. Muchas gracias, Córdoba, Pepi. Sí. Muchas gracias. A ti, prima. ¿Alguien más quiere hablar? Lola, Paco Orozco quiere intervenir. Dime, Paco. Hola, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Sí. Enhorabuena por el libro. No he tenido la oportunidad todavía de leerlo. Muchas gracias. Repítenos, por favor, dónde lo podemos encontrar. Sí, lo podéis encontrar en Amazon. Ponéis Natica, Lola Fernández Estevez. La portada que sale, es que la portada la han cambiado en la segunda edición porque la primera se agotó. Hay una portada que es de Julio Romero de Torres, esa no. Es la portada que sale una chica con una flor que estaba en la sala de espera. No sé si has visto la portada. Sí, la tengo. Bueno. Tengo la nota de prensa, por eso te lo comentaba. A mí me gustaría que me comentaras también, porque muchas de las cosas que nos has comentado, a mí me han recordado cosas que me han contado pues personas mayores que nos rodean a todos. La sumisión que se tenía antes a la mujer. Correcto. Ese permiso que necesitabas para poder sacarte el carnet de conducir. Sí. Incluso en la radio, en Radio Barcelona, en aquella época, si eras mujer y te casabas, eras despedida. Sí. Si no, un mes antes tenías que renunciar a tu empleo y a los 2 años, que cuando ellos calculaban no sé qué pasaba a los 2 años, podías volver con el permiso del marido. Sí, era algo maravilloso. Que, sí. Vamos, ahora nos espantamos de los islamistas, ¿verdad? Sí, justamente a lo que te iba a preguntar es ahora. ¿Tú crees que estamos dando 3 pasos hacia atrás ahora en todo esto que la mujer ha llegado a conseguir? Porque hay un estilo de música que a mí me pone los pelos de punta, que es el reggaetón, que es lo más machista que existe y es lo que más está triunfando no solamente entre los hombres, sino lo más penoso, entre las mujeres. No estoy muy ducha yo en música, no lo sé, la verdad, no te puedo ayudar mucho ahí, el reggaetón. Eso es que no te rodea gente joven, de gente de 14, solo libros, años. Como podrás ver, pues, mira, solo libros. Sí. Pues es un estilo totalmente machista. No creo que vayamos hacia atrás, Paco, no creo que vayamos hacia atrás. Las mujeres, precisamente, hay una revolución mundial, la gente joven va a las manifestaciones, el 8 de marzo está lleno. Yo creo que no, iremos hacia adelante, nos faltan muchas cosas, por ejemplo, la prostitución. La prostitución, hasta ahora la veíamos normal, ¿verdad? La vemos normal, la prostitución. Es normal, ha existido toda la vida. En los países del norte la prostitución ha bajado muchísimo, porque han formado a jueces, han formado a policías y ahora están multando a los clientes, protegiendo a las mujeres. Hablo de igualdad, no hablo de feminismo solo, hablo de igualdad. Somos iguales, somos personas, los mismos derechos, las mismas inquietudes, todo igual. Unos sin los otros no podemos estar, formamos parte de la especie humana. Lola, Pedro Marín también quiere hablar. Sí, vale, no, era la Rosa que quería hacer. Yo quería hablar y como estoy todo el rato haciendo así, no me hacéis caso, digo, es que tengo tú que a ti te harán caso. Tengo 2 pantallas. Yo lo que quería decir es que yo he leído el libro y me gustó mucho. Gracias, Rosa. Pero yo lo que veo es que las mujeres ahora que se llaman feministas, que para mí muchas de ellas no son feministas, sino que son vulgares, agresivas, y están sacando una mujer que yo no estoy de acuerdo con ella, actualmente me vengo a referir. Y yo estoy de acuerdo con lo que decía, no sé ahora cómo se llama,
que quizás estemos dando pasos para atrás porque están sacando esta juventud, estas mujeres, lo más vulgar y lo más vasto, no de mujer, de ser humano. Y a mí me da mucho miedo porque entre la inmigración que hay muchísimo machismo, y estas mujeres, creo que como no vayamos con cuidado, la mujer podemos ir para atrás. Yo creo que no, Rosa. Yo lo que sí que creo es que falta ética, falta educación en las escuelas. Sí. No que sea de mujeres y de hombres diferente, o que las mujeres están haciendo cosas diferentes a los hombres. Falta ética, para mi parecer. Una educación, una formación de persona, pero no necesariamente de hombres y mujeres separados. No es porque la mujer esté haciendo cosas indignantes, también lo están haciendo algunos jóvenes. Yo creo que es esto, que es una falta de ética. Yo creo que es que el hombre ya tiene sus derechos, porque al fin y al cabo la sociedad está montada para el hombre desde hace ya muchos años. Entonces las mujeres vamos poco a poco ganando terreno. Pero yo lo que quiero decir es que estas mujeres, sobre todo la juventud que está saliendo ahora, hay muchas, no todas, gracias a Dios, pero muchas que yo creo que lo que hacen es un mal a la mujer. Yo no me considero afín con estas mujeres que por ahí se desnudan, van sacando los pechos y van haciendo esas vulgaridades, que con eso demuestran su libertad. No, tú no estás demostrando tu libertad, la libertad del ser humano. Pero Rosa, esto es un tanto por ciento muy bajo. Esto, pues igual que hay un mal comportamiento masculino, pues lo hay femenino. Con lo que te he dicho, lo que sí que noto es una falta de ética en la formación de hoy en día, eso sí. Sí, eso sí. Isabel, te reactivo. Me parece que Isabel quiere hablar contigo. No, contigo en general, perdona el nombre, no lo sé. No, yo no creo que sea tanto una cosa tan de la sociedad y todo. Yo creo que la revolución realmente de la mujer tiene que venir de cada una en su propia casa. Que tú en tu casa, bueno, pues no tengas roles y que te dejes ser respetada. Y la gente joven, pues es joven y hace muy bien en pasarse. Y no todas las mujeres son así, la gente joven ni muchísimo menos. Tengo mi hija, que está por ahí también, que es una representación de la juventud, que está saludando y seguramente no entiende. O sea, que enseñe un pecho a una mujer tampoco pasa absolutamente nada. Miremos cada una de nosotras en nuestra propia nos y hagamos la revolución interior y que salga de nuestras casas para afuera. Isabel, que no lo permitamos en nuestra propia casa. Isabel, pero volvemos al tema educacional. Para tú reivindicar todo esto, tú tienes que tener una formación y una manera de vivir y ser autosuficiente. Indudablemente que la educación es muy importante, pero si tú eres capaz de ver que hay eso, cámbialo en tu casa. Pero ya te digo, si tú no tienes una educación, no tienes ese espíritu. La Natica no tenía ninguna educación. La Natica le salía de dentro su revolución. Sí, eso es verdad, pero esto de 1000 personas, es muy extraño. No tanto. Yo una cosa, os quedan 5 minutos. Yo estoy seguro que los hombres ocurre una cosa. También os encontráis un poco despistados de esta nueva mujer que ha nacido. Son muchos años diciéndoos que sois el rey, ¿no? El rey de la naturaleza. Y entiendo que no sabéis muy bien incluso cómo tratáis a las mujeres, ¿no? Poco a poco. Simplemente tratarnos como personas iguales. Ahora puedes hablar. Josep. Oye, en primer lugar, felicitarte. En segundo lugar, has hablado de una historia preciosa. Finalmente, como no queda tiempo, te diré que has tocado aparte de la historia que has explicado, que es lo que constituye tu libro, has hablado de educación y, efectivamente, lo más importante es que de cualquier cosa saquemos algo que nos... Y lo que está claro es que con educación se minimiza el poder. Y eso es lo que debemos de hacer todos. Exacto, porque son muchos los colectivos, no solamente de hombres y mujeres, sino que hay muchos colectivos que están con problemas. Y estos solamente se solucionan desde una buena educación. Sí, señor. Pero parece ser que a los políticos no les interesa que la gente piense y que la gente reflexione. Solamente esto. Gracias. Perfecto. Coincides con mis conclusiones finales sobre que hay que ser muy cautos con los discursos de ciertos líderes, de todos, y intentar pensar por nosotros mismos y plantearnos como se planteó Natica,
si no estamos pensando a través de otras cosas, si no nos han instalado un software y hemos ido llenándolo sin ser nosotros mismos. Esta es la gran advertencia de Natica. Sed vosotros mismos siempre. Muchísimas gracias a todos. Siempre. Gracias a ti. Un beso a todos. Gracias. Gracias, Lola. Paquita, muchas gracias por todo. Gracias a ti que nos has dado la oportunidad de que esta tarde nos hayamos podido reunir aquí y bueno, este ramillete de amigos, compañeros, bueno, has visto de que hemos tenido de todo de tipo de público, entonces ha sido muy agradable y volvamos a hacerlo en algún otro momento y que seguro que tendremos tanto éxito o más. También agradecerte a ti y animarte a seguir porque la verdad que aunque queda un poco dicho así, pero que tienes muy buena pluma. Bueno, muchas gracias. Quizás el año que viene, si Dios quiere, podamos vernos personalmente y os hablaré de crímenes. Los crímenes de Montjuic. Imaginar un asesino serie en Barcelona. Lola, hemos tenido también la gran suerte de tener a una persona que ha conducido el programa. Antonio, gracias. Antonio Menchón, que lo tenemos aquí, que habla como Los Ángeles, de verdad. Y bueno, a todos los demás hemos tenido también algún medio de comunicación, algún político por aquí, y que agradecerles a todos. La Casa de Andalucía le queda sumamente agradecido de que hayan ocupado este rato con nosotros. Por mi parte ha sido un placer estar aquí con todos y escuchar a Isabel, a Blanca, a Paquita, Zaira, Pepi, Pedro, Lola, Isabel, Ana y por supuesto disfrutar también de la exposición magnífica que nos has hecho de esta Natica. Lola, felicidades, enhorabuena, ya estamos esperando el nacimiento de esa escritura, de esa historia de crímenes, de policía y de crímenes. Sí. Muy bien. Un saludo, un besito y gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde, adiós. Adiós.